El principio del funcionamiento del cambio CVT se funda en la transmisión del movimiento por medio de una correa de sección trapezoidal y de dos poleas de diámetro variable. Aquí vemos el conjunto de poleas y la correa funcionando en un banco de pruebas demostrativo. Desde la puesta en marcha del vehículo hasta el alcance de la velocidad deseada, el diámetro de las poleas cambia progresivamente, determinando así una variación continua de la relación de transmisión. El cambio CVT sustancialmente está constituido por un conjunto anterior, un variador continuo, un conjunto de reducción final, todo ello mandado por una centralita hidráulica. En el conjunto anterior se encuentran un embrague para la marcha adelante de discos múltiples en baño de aceite, un engranaje epicicloidal que efectúa las inversiones de marcha, un embrague para la marcha atrás. El conjunto garantiza un arranque dulce para el funcionamiento en marcha adelante y en marcha atrás. El variador continuo está constituido por dos poleas, colocadas en árboles paralelos y acopladas entre ellas mecánicamente por la correa metálica. En el conjunto de reducción final se encuentra incorporado el mecanismo del diferencial. La centralita de mando hidráulica está alimentada por una bomba de engranajes que manda el aceite bajo presión para accionar los embragues y las poleas, además de lubricar y enfriar los órganos del cambio. El conjunto anterior tiene un amortiguador torsional. El amortiguador está colocado entre el volante motor y el árbol de entrada al cambio para atenuar las variaciones de par repentinas. Al cubo central del amortiguador está acoplada la caja de satélites del conjunto epicicloidal. La rueda dentada solar del sistema es solidaria del árbol que lleva la polea primaria. Este conjunto está completado por dos embragues de discos múltiples mandados hidráulicamente. El primero para la marcha atrás, el segundo para las marchas adelante. El embrague para la marcha atrás bloquea la corona exterior del conjunto epicicloidal y, por lo tanto, se efectúa la inversión del sentido de rotación. El embrague para las velocidades en marcha adelante hace solidario el conjunto epicicloidal al árbol de la polea primaria. Los embragues de discos múltiples, además de efectuar las marchas adelante y atrás cuando están completamente bloqueados, han sido proporcionados para funcionar de manera gradual al fin de realizar una aceleración dulce en todas las condiciones. Esto ha permitido eliminar el acoplamiento hidráulico o el convertidor de par, que es el elemento que en los cambios automáticos tradicionales está expresamente previsto para las fases de aceleración. La cadena cinemática sigue en el variador continuo, constituido por polea primaria,
cuya semipolea móvil, mandada por la centralita hidráulica, dirige las variaciones de relación. Polea secundaria, cuya semipolea móvil, por medio de la centralita hidráulica, mantiene la correa en tensión según el par que se debe transmitir. Correa metálica de transmisión es el elemento más innovador e importante del sistema. La flexibilidad y resistencia de las cuales dispone le derivan de los 300 cojinetes trapezoidales que la componen, realizados con acero de alta resistencia y unidos entre ellos por dos bandas metálicas formadas, a su vez, por 10 anillos concéntricos de 0,18 milímetros de espesor. La transmisión del movimiento entre las dos poleas se obtiene por el empuje causado por el empaquetamiento de los cojinetes, mientras que en los sistemas tradicionales con correa de goma se realiza por tracción. Son estas características de fabricación, obtenidas con las modernas tecnologías, las que permiten a esta correa de ser for life, o sea, sin necesidad de sustituciones periódicas. En el conjunto de reducción final, la cadena cinemática de transmisión llega a su fin. El movimiento se transmite desde la polea primaria a la secundaria y al diferencial a través del conjunto de reducción final. Este conjunto está formado por dos parejas de engranajes helicoidales y, por lo tanto, el movimiento que sale del engranaje acoplado con el árbol de la polea secundaria pasa a través del árbol de reducción intermedio antes de llegar al diferencial. Este último, que es de tipo tradicional, lleva en salida dos juntas homocinéticas a las cuales están acoplados los semiejes que van a las ruedas. El funcionamiento del cambio está mandado por una centralita hidráulica que aquí vemos seccionada. Está formada por 11 válvulas y representa el verdadero cerebro del sistema. Esta centralita hidráulica está alimentada por la bomba de engranajes accionada directamente por el motor. Además, la bomba efectúa la lubricación forzada de los diversos acoplamientos rotantes y a mandar el aceite por medio de una válvula térmica al intercambiador de calor colocado por fuera del cambio. El movimiento de apertura-cierre de las dos poleas y el acoplamiento-desacoplamiento del embrague marchas adelante y del embrague marcha atrás están mandados por la centralita hidráulica que provee a la regulación y modulación de las presiones en función de 4 parámetros. Posición de la palanca de selección. Posición del pedal acelerador. Velocidad de rotación del motor y, por lo tanto, de la polea primaria. Relación de transmisión instantánea, o sea, la relación entre los diámetros de las dos poleas en este determinado momento. Veamos ahora más de cerca estos 4 parámetros.
Por medio de un cable flexible, la palanca de cambio transmite a la centralita hidráulica las necesidades del conductor relacionadas con las posiciones. P, aparcamiento. R, marcha atrás. N, punto muerto. D, drive. L, low. Este varillaje acciona una válvula llamada válvula de selección, corriéndola axialmente dentro de su asiento. El varillaje se puede regular en la palanca de selección. Esto permite que a una determinada posición de la palanca misma corresponda una precisa posición de la válvula. Por medio de un tirante flexible, el acelerador actúa sobre la centralita hidráulica. El tirante flexible, por medio de una transmisión, acciona el mando de apertura de la mariposa del carburador. De la transmisión sale el cable que manda la centralita. ¿A qué le sirve a la centralita hidráulica la información sobre la posición del pedal acelerador? Cuando el pedal acelerador está pisado, el motor eroga más potencia y, por lo tanto, el cambio debe transmitir un par mayor. Con el aumento de par, es necesario aumentar la presión hidráulica. Y por consiguiente, el empuje sobre el embrague y sobre las semipoleas móviles. En particular, variando la relación y el relativo par motor, la centralita hidráulica hace variar la carga con la cual los cojinetes de la correa son comprimidos por las poleas. Para una conducción tranquila del coche, o sea, con el pedal acelerador pisado con dulzura, el cambio se predispone con preponderancia sobre relaciones largas al inicio de la aceleración, con velocidad del coche y regímenes de rotación del motor relativamente bajos. Con conducción brillante, al contrario, cuando se quieren aprovechar más las prestaciones del motor, cuanto más rápidamente se pisa el pedal, tanto más las variaciones de relación acaecen en retardo respecto a la acción de aceleración, o sea, a regímenes de rotación del motor cada vez más elevados. Por último, en una posición sucesiva a la de apertura máxima de la mariposa, utilizando un ulterior trecho de carrera del pedal acelerador, se obtiene el acoplamiento de la función kick-down. En la centralita hidráulica, el balancín de la derecha termina su carrera con la mariposa del carburador, mientras el balancín de la izquierda efectúa una carrera más larga llamada kick-down. Conducir en kick-down significa aprovechar de las velocidades para una aceleración de emergencia del coche, que se obtiene con elevado régimen de rotación del motor y relación de transmisión lo más corta posible.
El acoplamiento del embrague y el consiguiente arrastre de la polea primaria a la misma velocidad del árbol motor sucede por obra de la centralita hidráulica, que manda aceite bajo presión en base a dos informaciones. La primera, de un tubo llamado pitot motor, que se encuentra colocado en el interior de la cámara centrífuga, que gira a la misma velocidad del motor y, por lo tanto, transmite a la centralita hidráulica una señal de presión proporcional a las revoluciones del motor. La otra información llega desde el pitot primario, que está colocado en el interior de la cámara centrífuga, que gira a la misma velocidad de la polea primaria. Por lo tanto, transmite a la centralita hidráulica una señal de presión proporcional a las revoluciones de la polea. En rojo se señala la presión en la cámara del pitot motor. En amarillo, la presión en la cámara del pitot primario. La diferencia de presión entre los dos pitot define las condiciones instantáneas exactas de trabajo de los embragues. La diferencia máxima entre las dos presiones la encontramos cuando los embragues están desacoplados, es decir, cuando el motor está encendido, pero la polea primaria y por consiguiente el coche están parados. En fase de aceleración, esta diferencia se reduce progresivamente, hasta que se alcanza el empaquetamiento total del embrague afectado. Esto permite efectuar un deslizamiento inicial controlado del embrague y, por lo tanto, un arranque dulce en todas las condiciones. Ahora las presiones tienen el mismo valor y permiten al variador de relación de intervenir en función del estilo de conducción deseado. La relación de transmisión instantánea es la última señal de la cual la centralita hidráulica tiene necesidad para modular las presiones que actúan sobre los actuadores. Esta información es suministrada por un patín que sigue constantemente la polea primaria en sus modificaciones y, por medio de un tirante rígido, transmite a la centralita hidráulica la posición exacta en cada instante de la polea misma y, por consiguiente, el valor exacto de la relación de transmisión en ese momento. Llegados a este punto, conocemos cómo está constituido el CVT y cuáles son los automatismos que concurren a la variación continua de la relación. Según cuanto ilustrado, es posible afirmar que este cambio, aun aprovechando de una serie de mecanismos de elevada tecnología, está asimismo caracterizado por una gran sencillez constructiva y que a causa del peso y de las dimensiones reducidas, puede ser fácilmente empleado en las tracciones delanteras con motor transversal. Además, su rendimiento es netamente superior al de un cambio automático tradicional y se puede comparar directamente al de un moderno cambio mecánico, con evidentes ventajas en términos de prestaciones y consumos. Veamos ahora de nuevo y brevemente cómo trabaja el CVT también en función de la posición que hacemos tomar a la palanca de selección. En el momento de la puesta en marcha del motor, la polea primaria está completamente abierta. Por lo tanto, el diámetro de enrollamiento de la correa se encuentra en su valor mínimo y el variador trabaja en relación corta. Acelerando, el diámetro de la polea primaria aumenta y, por consiguiente, el de la secundaria disminuye, por lo cual la relación de transmisión aumenta progresivamente hasta alcanzar su valor máximo.
Entre los dos extremos son posibles infinitas relaciones que se acoplan de manera automática y continua. Como hemos visto, uno de los 4 parámetros que condicionan la selección de la relación es la posición de la palanca de selección, que puede tomar las siguientes 5 posiciones. P, aparcamiento o parking. R, marcha atrás o reverse. N, punto muerto o neutral. D, drive. L, low. Estas dos últimas posiciones, D y L, representan las posibilidades de selección para las marchas adelante. Veamos ahora más específicamente estas 5 posibilidades de selección. P, aparcamiento. Con la palanca de selección en esta posición, se puede poner en marcha el motor, pero el coche está bloqueado mecánicamente por medio de un dispositivo de enganche, mandado por la misma palanca, que se encaja en uno de los dientes obtenidos directamente sobre la polea secundaria. La selección de esta posición debe efectuarse con el coche parado. De todas maneras, si ocurriera accidentalmente con el coche en movimiento, no se correrá ningún riesgo, porque el mecanismo mismo impide el enganche. R, marcha atrás. Con la palanca de selección en esta posición, no se puede poner en marcha el motor. La inserción de la marcha atrás se efectúa solo con el coche parado. De todas maneras, si ocurriera accidentalmente con el coche en movimiento, no se correría ningún riesgo, porque el empaquetamiento del embrague relativo es evitado por la centralita hidráulica. N, punto muerto. En esta posición, los dos embragues están desacoplados y, por consiguiente, es posible poner en marcha el motor. D, drive. Esta posición permite la marcha adelante del coche con funcionamiento preponderante en las relaciones largas para una conducción económica. Con la palanca de selección en esta posición, se puede influir en gran medida el funcionamiento del cambio actuando sobre el pedal acelerador, el cual, además de mandar la mariposa del carburador, actúa, por medio de un flexible y de una excéntrica, sobre la centralita hidráulica, que determina el momento de intervención del variador. Veamos ahora en una serie de diagramas los diversos empleos del cambio CVT. Aumentando la solicitud de potencia, las variaciones de relación suceden a regímenes cada vez más elevados, hasta alcanzar la curva correspondiente a la máxima apertura de la mariposa. Entre las curvas correspondientes a la de aceleración mínima y apertura máxima de la mariposa, se pueden realizar infinitas condiciones intermedias correspondientes a infinitas relaciones de transmisión. Siempre con la palanca de selección en D, utilizando el trecho de carrera del pedal sucesivo al de apertura máxima de la mariposa, se entra en la fase de kick-down. Arrancando de parado y queriendo realizar la aceleración máxima, las variaciones de revoluciones motor-velocidad del coche y por consiguiente de la relación de transmisión siguen fielmente el desarrollo de la curva específica prevista para esta fase.
Las variaciones de la relación empiezan solo con regímenes motor decisamente elevados. En el gráfico está puesto en evidencia el campo de intervención en drive con kickdown. Empezando desde una condición intermedia cualquiera de relación y, por ejemplo, queriendo efectuar un adelanto, la función kickdown permite en un tiempo inferior a 2 segundos un incremento repentino del régimen de rotación del motor y el pasaje contemporáneo a relaciones inferiores. En la deceleración, el efecto de frenado del motor no se percibe, ya que esta fase se realiza siguiendo el diagrama relativo a la relación más larga. Por lo tanto, en casos de necesidad, es necesario mover la palanca de selección poniéndola en la posición low. L, low. Con la palanca de selección en esta posición, el coche tendrá siempre la marcha delante. Pero la centralita hidráulica escogerá preponderantemente relaciones cortas con la posibilidad de conducción deportiva, sea en subida que en bajada, y por lo tanto con buena eficacia del freno motor. Aquí vemos la curva del variograma relativa a la posición low con apertura mínima de la mariposa sin kickdown. Esto indica que la curva relativa a esta posición en aceleración estará comprendida en el campo indicado, mientras en deceleración será únicamente la indicada. Y por lo tanto, como ya he dicho, con óptima eficacia del freno motor. También en estas condiciones de marcha se puede utilizar la fase kickdown. El cambio CVT, proyectado y desarrollado por Fiat con la colaboración de Van Dornes Transmissie, ha superado la fase experimental, que ha sido concretizada con la participación directa de algunos clientes seleccionados, sobre todo taxistas de grandes ciudades, y ahora ha entrado en la producción en serie normal. Este cambio continuo es el primero de una nueva generación y abre el camino a un concepto nuevo de cambio automático. Las ventajas concretas del CVT son prestaciones casi iguales a las del cambio mecánico, con dotes de aceleración mejores. Óptimo confort de conducción. Consumos iguales respecto al cambio mecánico, pero decisamente más bajos si comparados con los de los cambios automáticos tradicionales, con convertidor de par de 3 o 4 relaciones. Brillante uniformidad de comportamiento, independientemente de las dotes de conducción del piloto. El CVT es todo esto. Es el cambio que anticipa hoy las prestaciones de los coches de los años 90.